este conversatorio, esta charlita que quisimos poner para ustedes en el día de hoy y haber escogido este espacio para venir a acompañar. Durante los siguientes aproximadamente 15 minutos vamos a dar un paseíto por un tema que a mí me apasiona y lo notarán en las cosas que yo digo. Para mí es una realidad de la que no nos podemos escapar y además es una realidad a la que todavía estamos a tiempo de anticiparnos, como lo van a ver un poquito más adelante en la charla. La quise denominar transformación digital y la era de la automatización porque al final del conversatorio vamos a tocar una aproximación sobre lo que está pasando con los trabajos de las personas, que me parece que puede ser muy interesante, basado en este librito que les recomiendo que le echen una leidita. Se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y quise arrancar mi charla con Samuel. Les presento a Samuel. Samuel tiene 3 años, Samuel es mi hijo menor. Mi hijo mayor tiene 17, se llama Santiago. Y Samuel sabe hacer cosas que yo no sé hacer, como por ejemplo ponerle caritas a sus fotos y enviárselas a mi jefe. Tiene la posibilidad de coger mi teléfono, de agarrar mi teléfono, le pone caritas a sus fotos y las envía. Y quise poner a Samuel porque durante los últimos días hemos estado buscándole colegio. Y me encontré con una propuesta académica de alguien que decía, mire, nosotros en este colegio le vamos a ayudar a Samuel a que esté preparado para resolver problemas que todavía no existen. Y dije, upa, chévere. Chévere tener una aproximación en la que uno se puede enfrentar a resolver problemas o aprender a resolver problemas que todavía no existen. Y a nosotros con transformación digital nos pasó. Las empresas hoy se están enfrentando a un reto muy grande de la forma como cambió el mundo y de la forma como empresa tienen que responder a ese cambio del mundo. Y uso simplemente a Samuel para decirles que es difícil afrontar los cambios, es difícil afrontar problemas que no sabíamos que existen, pero es muy fácil acostumbrarse a las soluciones. Cuando ustedes piensan en las soluciones que ha traído la transformación digital, ustedes dicen, sí, claro. ¿Ustedes han vuelto a visitar una agencia de viajes? Bueno, que no sea la de aquí. ¿Agencia de viajes? Pues no, uno ya lo que hace es que uno mismo reserva sus vuelos y va a Airbnb y reserva su habitación, y si es más pupi, pues reserva el apartamento completo y si no, comparte habitación con alguien. Es muy fácil acostumbrarse a las soluciones que se plantean para esos problemas. Quise incluir una definición, pero básicamente esa definición, para serles sincero, fue la primera que me encontré en internet y quise dejarla tal cual. La transformación digital la definen como el proceso a través del cual una empresa o un negocio incorpora nuevas tecnologías y procesos digitales con el objetivo de conseguir ser una empresa más eficiente adaptada a su entorno. Luego vi un video en el que encontré otra definición que me gustó más y es una definición cruda que dice algo así como: apresúrate a poner software en tu corazón como empresa antes de que aparezca una empresa de software que haga lo que tú haces. Piensen un poquito en esa definición. Uber es una empresa de servicios de transporte. Yo sé que este ejemplo ya se lo han dado, es más, lo van a ver en la siguiente página, pero en la siguiente diapositiva, pero con una aproximación diferente. Que es una empresa de software que se metió en un negocio que no era el suyo y transformó completamente la forma de prestar ese servicio. En realidad, esto acaba siendo una reorganización completa de las empresas que hoy ya existen, que tratan de meterse en transformación digital. Pero también existen los ejemplos de empresas que no existían, que nacieron metidas en una transformación digital y que han llegado a modificar un poco los comportamientos de los seres humanos. Yo sé que todos estos ejemplos ustedes los conocen y de hecho detrás de esta lámina hay una frase que encontré de una profesora de la Universidad de AFIT que dice algo así como que a Blockbuster no lo mató Netflix. Se murió Blockbuster porque se le ocurrió poner una serie de restricciones a la renta de las películas, que tenían que devolverlas a cierta hora, que tenían que ser en físico, y Netflix apareció y aprovechó un espacio. Esta lámina quiero hacerle un approach diferente, una aproximación diferente a lo que ustedes conocen. La aproximación está planteada aquí. Esta lámina es del MIT, de un curso de transformación digital que estoy haciendo, del MIT, que me parece fantástico. Y esta aproximación básicamente tiene 3 grupos de empresas o 3 modelos de empresas. Uno es en el que alguien toma una materia prima, la transforma y entrega un producto, como estos, incluyendo Dell, que hace transformación de algunos elementos y entrega hardware. Empresas que tienen como un mix
entre transformar las materias primas y aportar valor vía software. Piensen un poquito en Apple, no solamente como los teléfonos o los iPads, sino piensen como plataforma para proveer software. Piensen en la interrelación que existe, y aquí este es el punto más importante de toda la charla, el elemento que hay intermedio, que lo denominamos en la literatura simplemente como una plataforma. Esa plataforma permite acercar a un consumidor con un producto. En el caso de nuestras aplicaciones en el iPhone, para hacer este ejemplo, un productor de software, que es un desarrollador, con alguien que necesita lo que hace ese software. Y pensemos un poquito en los efectos. Estos son los efectos de plataforma, es decir, de permitir vincular una oferta y una demanda, como le llaman en la economía, pero pensemos también un poquito en los efectos de red. Un efecto de red habla de la capacidad de multiplicarse de una plataforma. Piensen un poquito en Waze. ¿Todos usan Waze? ¿O lo han usado? ¿Saben cómo funciona? Bueno, básicamente Waze lo que hace es que cada uno de los usuarios desde su teléfono que tiene instalado Waze emite una pequeña señal que dice estoy aquí, que se triangula, que se ubica y le da un punto en un mapa. Esa señal viaja a un servidor donde se consolidan todas las señales de todos los usuarios, y eso le da a Waze la posibilidad de identificar en dónde hay tráfico por la velocidad de desplazamiento de esa señal, dónde hay concentración de usuarios por la cantidad de señales que recibe en un mismo lugar, y cuál sería, asociado a estas variables, una ruta óptima. Eso es lo que hace Waze. Ahora, les decía que estamos hablando del efecto multiplicador de una plataforma, o de lo que se llama el efecto de red. ¿Qué pasaría si dentro de Waze hubiese solo un usuario? Carece de sentido, no habría manera de aportarle valor a lo que hace la plataforma. Luego, cuando me refiero a efectos de red, es la posibilidad que tiene la plataforma de prestar un servicio, de potencializar el servicio, acercar una oferta y una demanda, y además darle valor con la información que se presenta entre la oferta y la demanda. Si yo traslado ese ejemplo a los que ustedes ya conocen, pues imagínense el tema de los taxis, y les decía que aquí detrás hay una frase que dice que particularmente los taxis, pues Uber no los está matando, los taxis estaban muriendo desde antes. Estaban muriendo por la cantidad de taxis. No sé si a ustedes les pasó que salir de aquí a las 5:30 de la tarde y tratar de conseguir un taxi era básicamente imposible. Por la definición de las tarifas de los taxis. Una tarifa fija que alguien regula, es una tarifa regulada, que se mueve a través del taxímetro. La falta de tecnología, donde teníamos un taxímetro, y estoy hablando específicamente de Bogotá, y simplemente apareció una empresa que no es de taxis, sino que es de software, que lo que sabe hacer es software, y aprovechó una ventana. Lo mismo pasa con Airbnb, y lo mismo pasa con Amazon, y comparado con los retails físicos. Pero quizás aquí una cosa de las cosas más importantes es que no solamente la plataforma genera valor, sino que también trae consigo algunos temas que vienen propios de la tecnología. Traje en esta gráfica, los que sonrieron vieron Supercampeones conmigo, ¿sí? Y creo que escogí la foto que era. ¿Ustedes recuerdan lo desesperante que era que se fuera a acabar el capítulo y Oliver se quedara así? Me decía, pero pégale. Que en algún momento iba a ser el tiro del águila y demás. Escogí una frase de Simon Sinek, que es un conferencista que me gusta mucho, hablando de los millennials. Y dice simplemente que los millennials crecieron, y aquí debe haber varios, crecieron en un mundo en el que tenían recompensa inmediata. ¿Quieres una serie? ¡Bam! La tienes. No tuvieron como nosotros que esperar hasta dentro de 8 días que volvieran a dar el capítulo y ver que los primeros 5 minutos del capítulo era recopilación del anterior. Aquí uno le da omitir intro. ¿Les ha pasado? Sí. Ni siquiera tienes que esperar a la siguiente semana. Trae complicaciones, pero son cosas que hacen parte del mundo actual, que hacen parte del mundo normal. Me alegra haber visto las sonrisas alrededor de Oliver Atom. Quiere decir que no fui el único que... ¿Sí? Bien, lo felicito. Y quiero llevarlos un poco, después de pasar por estos elementos de transformación digital de las cosas, de la aproximación que yo quise darle a la transformación digital. Fíjense que usé los mismos ejemplos que otras charlas han usado, y simplemente por detrás traté de explicarles cómo estaba el modelo económico que había
había detrás de eso, acercar la oferta y la demanda. Sin embargo, yo creo que, y aquí sí hay algo innovador, muy propio de este análisis que hice para esta charla, creo que nos estamos enfrentando a un cambio en la tendencia de nuevo en este tipo de modelos. Y me refiero a que está empezando a darse la rematerialización de algunos negocios. Fíjense que Amazon nació vendiendo en línea, pero el año pasado abrió su primera tienda física. Lo hizo luego de haber adquirido una cadena que se llamaba Whole Foods y abrió su primera tienda física. Y además la abrió permitiéndose no tener cajeros. Entonces fíjense el contexto de lo que les estoy planteando. Tenemos un negocio que nació siendo digital y que está rematerializándose, que está tocando tierra de nuevo y lo está haciendo dando un paso adelante, lo está haciendo saliendo de los cajeros, digámoslo de alguna manera para ser crudos. Y en cambio en Uber está pasando lo mismo. Uber por sí mismo, el modelo de Uber es: yo pongo una plataforma, una demanda de personas que necesitan moverse y una oferta de conductores dueños de carro. Pero está desarrollando el carro autónomo. Va a sacar de la ecuación al conductor, va a sacar de la ecuación al propietario y está trasladando su negocio de nuevo al elemento físico, al carro. Hay algo que debemos pensar. Yo todavía sobre esto no tengo ninguna conclusión, pero creo que es importante que nos vayamos haciendo preguntas porque veo un cambio de tendencia. Lo mismo pasó con Netflix. Netflix nació siendo un intermediario de quien producía el contenido y quien lo consumía. Y de un momento a otro decidió tener original series de Netflix. Está pasando, y son buenas. Y se está pasando su negocio hacia otro lado de la ecuación. En la inversa también funciona. Fíjense, Walmart está yéndose a vender más en línea. En Colombia el éxito.com, el Catronics y demás, pues están pasándose a vender un poco en línea. Yo aquí veo un elemento importante asociado con la rematerialización del negocio. Solamente para que lo piensen. Piensen en otras plataformas como esto va probablemente a irse rematerializando. Quise incluir esta lámina y voluntariamente hoy me puse sin corbata. Y debo decir que a mí me cuesta trabajo. Incluyo esta lámina simplemente para contarles que estudios sobre transformación digital hay de toditos, desde unos muy estructurados hasta otros que evalúan elementos livianos como este. Y habla simplemente esta lámina de cómo se empieza a percibir la transformación digital en una compañía, o qué características similares tienen algunas compañías cuando se meten en transformación digital. La transformación digital se hace sin corbata, es lo primero que dicen aquí. Hay una desmaterialización de los centros de datos, es decir, tenemos menos centros de datos. Hay un traslado de la tarjeta de presentación, esos que mandamos a hacer nosotros para decir: mire, yo soy el gerente de tal cosa. Esa tarjeta de presentación, pues en las compañías que se están transformando, básicamente no existe. Y aquí simplemente quisiera contarles, son compañías de menos papel, y hay flexibilidad horaria. Digamos que son características que se ven en diferentes compañías que están inmersas en transformación digital. La fuente de esta lámina es una página que se llama Paradigma, que tiene un análisis o varios análisis en función de transformación digital, que los invito a que pasen y la vean, está bastante interesante. Simplemente nos tiene que dejar la posibilidad de pensar algo. Yo voluntariamente hoy me quité la corbata. Asociado un poco con esto, que podría decirse que es parte de la cultura de las organizaciones, cómo se viste una organización, cómo responde a los cambios, si imprime o no, ese tipo de cosas que hacen parte de la cultura de la organización. Quiero ponerles dos laminitas que son muy distintas. La primera de un profesor se llama Peter Drucker, que dice: la cultura desayuna estrategia. Y esto simplemente podría resumirse en que podemos haber diseñado la estrategia de transformación digital la más buena que queramos. Si esa cosa no se vive, si esa cosa no hace parte de la cultura de la compañía, si la compañía no ha acomodado su cultura para involucrarse en un proceso de transformación digital, las posibilidades de éxito son cercanas a cero. Pensemos un poquito en qué debería ser una compañía del otro lado si piensa incluir dentro de los elementos de su cultura
elementos de flexibilidad para abordar la transformación digital. Yo sé a Jeff Bezos, el creador, dueño y plenipotenciario de Amazon y otra cantidad de cosas que hay por dentro, como por ejemplo Amazon Web Services. Y ¿sabían ustedes que es el dueño del Washington Post? Sí, Amazon en realidad. Amazon es dueño del Washington Post. Y cuando él se dirige a sus compañías da una serie de lineamientos. Mire, primero, todos vamos a exponer los datos. Los datos de esta compañía son de todos. Segundo, aquí nos vamos a comunicar a través de interfaces. Esto quiere decir que nosotros vamos a buscar un mecanismo técnico en donde nos podemos comunicar entre todos. Pero ojo, cuando piensen en ese mecanismo técnico, piensen que en algún momento vamos a poderlo vender. Lo vamos a usar para nosotros, lo vamos a hacer para nosotros, pero lo vamos a poder vender. Eso en algún momento será comercializado. Sin excepción, todas estas interfaces podrán ser externalizadas, pero lo más importante de su discurso, en el contexto en el que les estoy contando, todo aquel que no se quiera montar en este bus, bien puede, hace parte de la cultura de esa compañía. Está buscando cómo acercar los mecanismos de transformación vía la cultura para que su estrategia tenga sentido. Ahora pensemos un par de minutos en qué significa transformación digital para una compañía como nosotros. Fíjense que toda la transformación digital que les he mostrado hasta ahora son negocios basados en muchos clientes. Y una empresa como la de nosotros pues no tiene muchos clientes. ¿Cierto? Todo el petróleo que sacamos lo vendemos más o menos de la misma manera y sabemos que nuestro mejor punto está en encontrar el mejor precio en el momento adecuado para vender nuestros futuros de petróleo. ¿Cierto? Aquí no tenemos muchos clientes a los cuales ir a impactar a través de una plataforma, pero sí tenemos muchos procesos que pueden ser impactados. Me apoyo en una gráfica del World Economic Forum, simplemente en donde se plantean cuáles son los elementos que en los siguientes 3 a 5 años van a tener un impacto relevante en esta industria. Vamos a hablar de robots, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de accesorios inteligentes, y deberíamos ya en este momento estar hablando de colaboración y herramientas sociales. Sobre robots y sobre inteligencia artificial, imagínense un poco sobre robótica y drones, imagínense un poco menos operación humana en un campo, que significa menos costo quizás, que significa mayor seguridad, expongo menos a las personas a algunos elementos críticos de HSQ. Piensen un poco, o pensemos un poco en inteligencia artificial, en cómo yo puedo enseñarle a una máquina a tomar decisiones similares a las que toma un ser humano basado en mucha más información. Por ejemplo, no sé, si las características de un yacimiento son las mismas a otro yacimiento en otra parte del mundo donde fue usualmente exitoso algo, ¿qué podría ser yo similar a lo que hicieron por allá? Pensando en inteligencia artificial. Para extraer un poco la información de esta gráfica, nosotros diríamos, nosotros no vamos a transformar rápidamente nuestro negocio de oil and gas, pero sí transformamos digitalmente nuestros procesos. Sin embargo, el otro brazo de que el negocio puede transformarse lo estamos viviendo. Energías de otro tipo más baratas, presión social para que no se usen los hidrocarburos, etcétera, etcétera, que también pueden ir a parar en una transformación de este negocio. En tal sentido, puede haber transformaciones incluso en que llegase a aparecer una plataforma de intercambio energético, en donde yo puedo, si estoy en mi casa y tengo paneles solares y consumo muy poquita energía y la energía que produzco ahí me sobra, se la puedo vender a alguien, interconectado a una red. Cosas como esas pueden pasar en el tema de la energía, no necesariamente en el subsector nuestro, pero sí todas van a estar afectando las condiciones actuales de nuestro negocio. Estamos en la semana de la seguridad y un reto bien importante para todo esto que está pasando, tanto en la transformación digital que les mostré al principio como esta que podría aplicarse a esta industria, es mantenernos seguros. Y yo me imagino la seguridad como estuve visitando a mi cuñado en Noruega hace unos meses y me llevé una sorpresa y es que yo nunca vi un policía, nunca. Estuve 3 semanas y yo no vi ningún policía. Entonces pregunté que ¿dónde estaban los policías? Están guardados y solamente aparecen, pongo entre comillas, los jueves en la noche que van a recoger los borrachitos y los llevan a su casa. La seguridad no depende de la policía.
La seguridad depende de que haya reglas claras y de que todos nos comprometamos a cumplirlas. Eso hace la diferencia entre tener que invertir en policías o estar viviendo en un ambiente seguro, en donde todos cumplimos las reglas. Para finalizar, estos minuticos que ustedes muy amablemente me regalaron para contarles cosas, les voy a hablar del libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que está basado en un estudio de la Universidad de Oxford del año pasado. Está más o menos nuevo, el libro salió en agosto de este año. El estudio es de noviembre del año pasado, donde dice que el 47% de los empleos que están listados en el Ministerio de Empleo o lo que sea similar en Estados Unidos, el 47% de esos empleos que están en una base de datos tienden a desaparecer o serán reemplazados por un robot en los siguientes 10 años. No es muy lejos, pasa mañana. Pensemos un poquito, para contextualizar esta cifra, en qué ha pasado un poco en la historia de la humanidad. Nuestros antepasados trabajaban muy fuerte, es más, trabajaban casi todo el día, muchas horas al día, para comer. Luego evolucionaron y aprendieron cosas de agricultura y entonces trabajaban muchas horas del día para comer, con los cultivos de pan coger. Apareció la revolución industrial y lo que pasó en el mundo fue una reducción de las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque se incrementó la productividad, incrementó el volumen de la economía, hubo más dinero circulante, más productos más baratos, pues aquel que le alcanzaba para comprar una camisa al año, cuando los precios por efecto de la industrialización bajan, pues puede comprar dos. Eso genera en el agregado de la demanda un volumen que se va moviendo alrededor de toda la economía. Les comento esto simplemente porque la productividad crece muy rápido, los costos bajan y probablemente las jornadas laborales van a cambiar. Aquí hay dos tendencias, los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Los unos dicen que el producto de esta cuarta revolución industrial o la era de la digitalización será básicamente un mundo de bienestar, de mejor bienestar, en donde nosotros trabajaremos menos horas y viviremos con un estándar más o menos igual, e incluso hablan de un ingreso mínimo universal, que debería ser lo mínimo para que todas las personas en el mundo vivieran más o menos igual. Suena un poquito utópico, pero los tecno-optimistas van por esa vía. Los tecnopesimistas pues efectivamente no lo ven de esa manera, creen que se avecina una ola de protestas en contra de los robots, muy rápido, un decrecimiento acelerado de la economía y una estabilización lejana que puede ser de unos 30 o 40 años luego de que explote el tema. ¿Qué nos sugieren para estar preparados? Siempre habrá cosas que nosotros haremos mejor que alguna máquina, aunque cada vez esa brecha se va reduciendo. No lo digo yo, hace parte de los estudios. Es más, no es necesariamente lo que yo veo. Estos señores hablan, por ejemplo, de que una profesión como un periodista, un escritor que en esencia debía estar a salvo de que fuera reemplazado por robots, pues no es tan cierto. En las elecciones primarias de Estados Unidos del año pasado, el cubrimiento que un periódico le podía dar a esas noticias pues le daba para llegar a las ciudades principales. Crearon unos templates de noticias en donde iban a leer de una base de datos el escrutinio, cómo se iba comportando, asociaban quién iba ganando y traían el perfil del que iba ganando y traían las propuestas del que iba ganando y hacían una síntesis. Un robot escribiendo noticias de un periódico. ¿Hacia dónde van a tender los nuevos empleos o los empleos que se mantengan, según por lo menos esta visión de este libro y de un señor que se llama Alex Ross, que es asesor del Departamento de Estado para temas de innovación? Es a que todos aquellos trabajos que tengan que ver con el bienestar de las personas van a estar más o menos protegidos. El profesor de Zumba, el profesor de Pilates, el médico, la enfermera, todos estos pueden tener una orientación más o menos tranquila. Quiero dejarles simplemente para reflexionar el tema del 47% de los empleos, porque creo que a nosotros también nos toca nuestra propia revolución
de la transformación digital. Y nos corresponde pensar qué tipo de profesional, qué tipo de ser humano quiero ser yo para estar inmerso en esta situación. Muchas gracias.